Israel vuelve a sorprender al mundo. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha revelado detalles que pocos se atreverían a contar públicamente. Una operación del Mossad contra Hassan Nasrallah con un método inesperado, los buscapersonas. Un golpe quirúrgico que sacudió a Hezbollah y a todo Medio Oriente. Pero Netanyahu no se queda allí. Desde el corazón del centro de operaciones en Tel Aviv, habla sobre la guerra que Israel enfrenta en múltiples frentes, incluyendo Gaza y Yemen, mostrando la determinación de un país que no piensa retroceder. Y finalmente, en un tono muy distinto, presenciamos la inauguración de la Embajada de Fiji en Jerusalén, donde Netanyahu recuerda al mundo que esta ciudad ha sido la capital del pueblo judío desde los días del rey David. 3 discursos, 3 escenarios distintos, una misma línea, la defensa y la legitimidad de Israel frente a sus enemigos. Acompáñame a escuchar estas declaraciones históricas. Esta es una operación que se llevó a cabo con grandes esfuerzos. Y uno de esos esfuerzos, muy grande, decidí llamarlo como mi unidad canina. ¿Por qué con mi unidad canina? Porque el pueblo se levantó, todo el pueblo se levantó. Se hizo algo grande aquí. Y su parte es muy grande en este éxito. Entonces estábamos hablando aquí de Haniyeh, no de una simple operación. Y lo de Nasrallah no es una operación sencilla ni obvia. ¿Y tú tienes buscapersonas aquí? ¿Vipers? Pero, por supuesto, sabía que no era el dispositivo, eran las personas. Era el trabajo. Es la eliminación dirigida, masiva, la primera que se hace en la historia. Durante años nos hemos reunido y cada vez les hablo sobre lo que realmente es lo más importante. Y eso es la amenaza existencial por las intenciones de Irán y sus acciones para armarse con armas nucleares, porque entonces todo podría salir volando. Y aquí estábamos, obligados a actuar de inmediato, porque si no hubiéramos actuado en el plazo de un año, esta amenaza habría estado sobre nuestras cabezas y sobre la cabeza del Estado. Y también destaco que ustedes tuvieron una parte enorme en el que llegáramos a este momento ahora y no antes, porque estimo que la actividad que realizaron, la realizaron ustedes. Casi ningún otro organismo hizo esto. Hubo, por supuesto, ayuda importante, pero la mayor parte de la actividad fue realizada por el Mossad. He venido aquí para decirles que estoy convencido de que el pueblo de Israel, este pueblo elegido, estoy convencido de que el pueblo de Israel tiene las fuerzas, la grandeza de espíritu, la creatividad, la nobleza, el coraje y la determinación para asegurar nuestro futuro para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las generaciones que vendrán después de nosotros. Exactamente hace un año, a las 2, a las 15:30, la orden del primer ministro fue poner en marcha la operación de los Vipers, tras la cual se implementó el plan del ataque militar para derrotar a Hezbollah y eliminar la amenaza en nuestra frontera norte. Eliminación de Nasrallah y la cúpula de Hezbollah. 10 días después, se acabó la débil esperanza que les quedaba. El espíritu del enemigo fue quebrado. En el año que pasó se llevó a cabo otro evento histórico, quizá el más grande de todos, la operación Con mi unidad canina. Bajo la dirección de la CFDI y en colaboración con el Mossad, logramos asestar un golpe duro y doloroso a un enemigo que actúa para amenazar existencialmente al Estado de Israel. El Mossad trabajó durante muchos años y puso de manifiesto sus ventajas relativas. Realizamos una serie de operaciones casi inimaginables, una tras otra. La CFDI, ante todo, con sus enormes capacidades, y el Mossad a su lado, lograron inclinar la balanza en la guerra. Hemos ganado, y seguiremos ganando. Aunque hemos demostrado que Irán está penetrado, no nos relajamos. El Mossad tiene capacidades operativas muy buenas, incluso más imaginativas que antes, y más poderosas, principalmente dentro de Irán,
y también en el corazón de Irán. Hemos demostrado nuestras capacidades, pero también hemos demostrado lo que estamos dispuestos a hacer para proteger la seguridad del Estado de Israel. Continuaremos desarrollando y aplicando nuestras capacidades en Irán, vigilando desde dentro de Irán lo que se lleva a cabo en los recintos más secretos, y no permitiremos que ideas que podrían dañar nuestra seguridad prosperen. El primer ministro, para todos los hombres y mujeres del Mossad, gracias por el respaldo que nos brindas para liderar estas operaciones casi inimaginables. Se necesita una imaginación desarrollada y liderazgo, no solo para concebirlas, sino también para aprobarlas. Continuaremos actuando también el próximo año siguiendo la visión del Mossad, esforzándonos por la excelencia, y convertiremos la visión en realidad. Estoy aquí en el centro de operaciones, convocado junto con el ministro de Defensa, el subjefe del Estado Mayor, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y altos comandantes de las FDI. Nuestras fuerzas operan en varios frentes. Hace unos minutos, nuestros pilotos atacaron el bastión de Judaidah en Yemen. Es el principal punto de suministro del régimen terrorista de los hutíes. Paralelamente, nuestras fuerzas actúan en Gaza con el objetivo en la ciudad de Gaza, con la finalidad, por supuesto, de obtener la derrota del enemigo, pero al mismo tiempo, también de evacuar a la población. Estamos haciendo esfuerzos ahora mismo para abrir ejes adicionales que permitan una evacuación más rápida de esa población para separarlos de los terroristas a los que queremos atacar. Primer ministro, es un momento conmovedor tenerlo aquí con sus embajadores, su personal, su delegación, nuestros ministros de Relaciones Exteriores, el viceministro de Relaciones Exteriores y todos los amigos que se han reunido aquí en este momento tan importante. Primero que nada, solo una vez se puede ser 7. Luego viene el 8. Y el 7 es el número importante y simbólico en nuestra tradición. Usted está inaugurando una embajada en la ciudad sobre la colina, la ciudad de Jerusalén. Aquí, junto a los muros de nuestra ciudad antigua, hablaron los profetas, reinaron los reyes de Israel, y algunas de las más grandes revelaciones de la fe y los valores humanos fueron inscritas aquí. Quedaron grabadas en nuestros corazones y en los corazones de personas en todo el mundo. Cuando escuché vuestro himno hace un momento, oí palabras que vinieron de Sión, de Israel, de aquí, de Jerusalén, palabras que vinieron de aquí. Por eso tenemos un vínculo común, una civilización común, aunque ustedes estén al otro lado de la tierra, en medio de un océano, felizmente rodeados de agua, lo cual creo que, mientras no suba, algo muy bueno. Pero estamos juntos, a lo largo de los años, en muchísimas ocasiones, en muchos grandes asuntos, y el primero de ellos es la paz. Usted lo mencionó. Usted fue un soldado de la paz. Formó parte de una fuerza de mantenimiento de la paz. La idea de la paz. Paz entre las naciones. Paz entre hombres y mujeres en todo el mundo. Esa idea de que todos los seres humanos están dotados del derecho a vivir, del derecho a ser libres. La idea de que la esclavitud no era permanente hace 3.000 años era una idea loca, que las personas son básicamente valiosas en sí mismas, cada individuo. Esa es la base de nuestra fe común y de nuestros valores comunes. Y por eso, esto es más que un momento político, es un compartir de grandes valores y de grandes propósitos. Estos valores están desafiados en nuestra región.
Llevamos cerca de 2 años comprometidos en una guerra en 7 frentes contra quienes no aceptan nada de lo que acabo de decir. Celebran un culto a la muerte. Desean extinguir la vida del Estado judío, pero amenazan la vida de todos los que comparten nuestros valores y el núcleo de nuestra civilización. Es muy importante que, como hermanos, nos ayudemos unos a otros. Estoy orgulloso del hecho de que hemos participado en el desarrollo de Fiji. Hoy hablamos de muchas otras cosas que podemos hacer, y tenemos la intención de asumir esto con mucho vigor y con mucho entusiasmo. Pero lo más importante es lo que estamos haciendo ahora. El hecho de que usted haya venido aquí y haya establecido su embajada en Jerusalén y haya reconocido una verdad que todos deberían reconocer, pero pocos gobiernos lo han hecho hasta ahora, que esta ha sido nuestra capital durante 3000 años, desde los días del rey David. Y de muchas maneras, usted habló del hecho de que estaba muy orgulloso de haber sido el primer embajador. Usted lo recibió en su casa. Bienvenido a nuestra casa, señor primer ministro, que es su casa y la casa del pueblo de Fiji. Bienvenido. Gracias.